Buenas tardes, mi nombre es Roxina Jiménez Vega, del CO02 de Quepos. Pertenezco a la Universidad Estatal a Distancia en la Escuela de Ciencias de la Educación en la Cátedra de Informática Educativa Base de Datos con el código 2186. Como mencioné, mi nombre es Roxina Jiménez Vega y mi profesora a cargo es María Rojas Artavia. Pertenezco al CO02 de Quepos Pardita. Proyecto primer cuatrimestre del 2023. A continuación vamos a hacer un diagrama entidad-relación, donde el presente trabajo consiste en la elaboración de un diagrama de entidad-relación donde una empresa pretende desarrollar una base de datos de empleados y proyectos, misma que está estructurada en departamentos, los cuales poseen atributos de identificación de nombre del departamento, ID miembro, ID jefe, ID de proyecto y la fecha de emisión del proyecto. Como podemos ver, donde cada departamento posee uno o varios proyectos, de forma que un proyecto solo depende de un departamento. En la imagen tenemos que proyecto depende de un departamento, ¿verdad? Por otro lado, cada departamento consta de uno o varios empleados que trabajan en forma exclusiva para ese departamento, pero también pueden trabajar simultáneamente en varios proyectos. Entonces, como podemos ver en la imagen, departamento posee X número de empleados, mismos que pueden laborar en X número de proyectos. Cada empleado tiene un jefe encargado de supervisar su trabajo, pudiendo cada jefe supervisar al trabajo de varios empleados. Entonces, el jefe es uno y ésta supervisa a diferentes números de empleados. Según lo establecido por la cátedra, debemos crear un diagrama de entidad-relación que dice que una empresa pretende desarrollar una base de datos de empleados y proyectos. La empresa está estructurada en departamentos y cada uno de los cuales posee uno o varios proyectos, de forma que un proyecto solo depende de un departamento, mismo que mencionamos anteriormente. Por otro lado, cada departamento consta de uno o varios empleados que trabajan en forma exclusiva para que este departamento, pero pueden trabajar simultáneamente en varios proyectos. Y cada empleado tiene un jefe encargado de supervisar su trabajo, pudiendo cada jefe supervisar trabajos de varios empleados, como pudimos visualizar en la diapositiva anterior. Entonces, podemos conceptualizar que una entidad, un ejemplo de esta es una base de datos de un cliente. La entidad del cliente tendría atributos como nombre, apellido, dirección de correo electrónico, números telefónicos, entre otros. Cada uno de estos atributos está relacionado con la entidad cliente y ayuda a definirla. ¿Ya qué podemos definir por entidad? Como podemos ver en la imagen a la derecha, tenemos que la palabra estudiante va desglosada de nombre, su fecha de nacimiento y su cédula. Entonces, ¿cuál de estas es la entidad? La palabra estudiante, porque es el dato que vamos a recopilar. Entonces, tenemos el dato de estudiante, entonces al estudiante le vamos a tomar el nombre como un atributo, la fecha de nacimiento como un atributo y la cédula, que va a ser una llave primaria que nos identifica de los demás. Entonces, entidades y atributos. El conjunto de entidad rectángulo va a ser representado de esta forma. Siempre que creemos una entidad, esta va a llevar un rectángulo en sí.
El atributo son óvalos conectados con líneas a su conjunto de unidad, atómicos o compuestos, múltiples componentes atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a la derecha tenemos la entidad de estudiante, pero tenemos un atributo del nombre, que ese atributo va conectado a más atributos que nos pide el nombre y el apellido. Más en cambio, el sencillo solo nos pide como una primera parte el nombre y no nos pide más datos del mismo. Por otra parte, tenemos el atributo. Un atributo es un dato que describe a la entidad, como podemos ver. Por ejemplo, en una base de datos de clientes, los atributos pueden ser nombre, dirección, número de teléfono. En una base de datos de productos, los atributos pueden ser el nombre, el precio y la fecha de fabricación. Cada atributo tiene un tipo de dato específico, como una cadena, un número entero o una fecha. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un tipo de atributo, el simple y el compuesto. Entonces, el simple es cuando nos pide solamente el nombre. Si el lector, que es la entidad, está generando un atributo llamado nombre, pero este no genera más atributos. Ese es un atributo simple. Por el contrario, el lector en dirección está compuesto por más atributos que nos llevan a la ciudad, el barrio, la calle y el número de calle. Esto es un atributo compuesto. Así que podemos decir que una clave también funciona como una forma de distinguir una fila de otra, como bien conocido la llave primaria. Es una buena idea crear un identificador único para cada fila en una base de datos, en lugar de confiar en una combinación única de valores en cada columna. Los campos marcados como clave principal no permiten entradas duplicadas en ese campo, o sea, no se repiten. Entonces, crear una clave primaria es un aspecto muy importante del diseño de la base de datos. Idealmente, la clave principal para la única columna en una tabla, pero puede ser útil definir una clave en más de una columna. Esto ayuda a evitar la duplicación de registros en una base de datos. Para que podamos entender un poco más el contexto, vamos a explicar el diagrama estructurado con cada atributo en cada relación. Entonces, según el diagrama elaborado, tenemos que la empresa maneja un ID de empresa, que este es el código de la empresa. Utiliza un nombre de cómo se llama la empresa, la descripción de la empresa, o sea, los detalles de la empresa. Un fax, que es el número de fax de contacto, teléfono, el número de teléfono de las oficinas. Tenemos el proyecto, que posee un ID que identifica el proyecto, el ID de jefe, que es del encargado del proyecto, el ID miembro que identifica al empleado, el ID departamento que genera el nombre del proyecto. Tenemos como jefe encargado, que ese sería una relación, una entidad. Entonces dice que la entidad del jefe nos pide el nombre del mismo, teléfono, dirección, email y el ID específico que se utiliza para este control de jefe. También tenemos una entidad llamada empleado que mantiene el ID miembro, que es cédula del empleado, nombre del miembro, que es el nombre del empleado, dirección, teléfono del miembro e email del miembro. Por otra parte tenemos la entidad departamento, ID de proyecto que identifica el proyecto que maneja el departamento, el ID del jefe que es el encargado de ese departamento, el ID de miembro que identifica al empleado en ese proyecto. El ID de departamento genera el nombre del proyecto con el que se vincula el departamento.
la fecha de emisión del proyecto y el nombre de cómo se llama el departamento. Una vez que tenemos definida cada entidad, le asignamos el tipo de datos que va a almacenar cada uno de ellos, como tipo char, entero, real, etc. Además de un identificador único llamado la llave primaria. Entonces, esto es un ejemplo de los atributos y las entidades que manejamos en la base de datos de la empresa y empleados. A continuación, vamos a presentar el diagrama de entidad-relación. Gráficamente, el esquema relacional es el que viene a continuación. Según podemos ver a continuación, este es una base de datos de empresa empleados por medio de un diagrama de relación. Esta es una creación propia de mi persona y nos dice que la empresa contiene proyectos mismos que son supervisados por el jefe de departamento. El jefe de departamento capacita a los empleados que pertenecen a un departamento. En dicha empresa tenemos la llave primaria que se establece con el PK. Eso nos quiere decir que esa llave primaria es la que va a identificar a la empresa. También tenemos el atributo de nombre y descripción de la empresa. La empresa se conecta con los proyectos creando un ID de proyecto por cada tipo de proyecto. Tenemos un ID de jefe porque un jefe se conecta con los diferentes departamentos. Tenemos el ID de miembro, que es el ID de empleado, que el empleado puede estar conectado a varios proyectos. Entonces necesitamos un ID que diferencie que dicho empleado pertenece a 2 o 3 proyectos. ¿Cuáles son y cuáles características posee ese proyecto? También tenemos el ID de departamento, es para identificar específicamente el departamento al que el empleado está trabajando y el jefe que está a cargo de dicho departamento. Entonces, con estos proyectos, el jefe de departamento va a supervisar. ¿Cómo identificamos al jefe? Bueno, colocamos un PK en el ID del jefe que nos indica que esta es la llave primaria de esta entidad, perdón. Entonces dicha entidad tiene como atributos el nombre del jefe, el ID del jefe, que es su llave primaria, el email del jefe, la dirección y su número telefónico. Entonces, este departamento tiene el jefe encargado de capacitar a sus empleados, donde la entidad sea la palabra empleado. ¿Cuáles son los atributos de la palabra empleado? Email del miembro, teléfono del miembro, dirección y nombre del miembro. ¿Cuál es nuestra llave primaria en la entidad empleado? El ID miembro, reconocida por el PQ. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos un ID de miembro que es como nuestro número de cédula que nos permite ser identificados únicos y universales. Entonces, este empleado pertenece a diferentes números de departamento. Entonces, en el departamento tenemos la identidad departamento, cual nos envía los atributos de PK-ID de departamento, que es el identificador único del tipo de departamento que el empleado pertenece. Entonces, tenemos como atributos fecha de emisión, nombre de departamento, ID de miembro que conecta al departamento con el empleado. Tenemos
el ID jefe que conecta al departamento con el jefe de departamento. Y tenemos el ID proyecto que conecta el departamento con el proyecto establecido por la empresa. En ID proyecto tenemos FK. ¿Qué quiere decir FK? FK quiere decir la llave foránea, misma que nos dice que tenemos diferentes identificadores en una entidad que nos ayudan a encontrar y conectar con otras entidades. Por ejemplo, el departamento se conecta con los proyectos, con los jefes, con los miembros, para poder hacer un trabajo en conjunto. Y este pertenece a la empresa. Entonces, vamos a explicar un poquito más la relación. Nos dice que la empresa, que es una empresa, contiene diferentes cantidades de proyectos. Ok, entonces ella nos va a dar la salida de uno a varios. Dichos proyectos se conectan porque el proyecto está conectado a un solo supervisor. Entonces, un solo supervisor va a ser el jefe de departamento para los proyectos. Cada proyecto solo va a tener un supervisor. Pero este supervisor se conecta con los empleados. Pero un jefe de departamento puede conectarse con X cantidad de empleados. Entonces va de uno a muchos. Entonces, tenemos que el empleado también pertenece al departamento, pero el empleado puede pertenecer a diferentes departamentos. Puede crear proyectos de diferentes departamentos. Mismos departamentos que pertenecen a la empresa. Según podemos ver a continuación, este es una base de datos de empresa empleados por medio de un diagrama de relación. Esta es una creación propia de mi persona y nos dice que la empresa contiene proyectos mismos que son supervisados por el jefe de departamento. El jefe de departamento capacita a los empleados que pertenecen a un departamento. En dicha empresa tenemos la llave primaria que se establece con el PK. Eso nos quiere decir que esa llave primaria es la que va a identificar a la empresa. También tenemos el atributo de nombre y descripción de la empresa. La empresa se conecta con los proyectos creando un ID de proyecto por cada tipo de proyecto. Tenemos un ID de jefe porque un jefe se conecta con los diferentes departamentos. Tenemos el ID de miembro, que es el ID de empleado, que el empleado puede estar conectado a varios proyectos. Entonces necesitamos un ID que diferencie que dicho empleado pertenece a 2 o 3 proyectos. ¿Cuáles son y cuáles características posee ese proyecto? También tenemos el ID departamento, es para identificar específicamente el departamento al que el empleado está trabajando y el jefe que está a cargo de dicho departamento. Entonces, con estos proyectos, el jefe de departamento va a supervisar. ¿Cómo identificamos al jefe? Bueno, colocamos un PK en el ID del jefe que nos indica que esta es la llave primaria de esta entidad, perdón. Entonces dicha entidad tiene como atributos el nombre del jefe, el ID del jefe, que es su llave primaria, el email del jefe
la dirección y su número telefónico. Entonces, este departamento tiene el jefe encargado de capacitar a sus empleados, donde la entidad sea la palabra empleado. ¿Cuáles son los atributos de la palabra empleado? Email del miembro, teléfono del miembro, dirección y nombre del miembro. ¿Cuál es nuestra llave primaria en la entidad empleado? El ID miembro, reconocida por el PQ. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos un ID de miembro, que es como nuestro número de cédula que nos permite ser identificados únicos y universales. Entonces, este empleado pertenece a diferentes números de departamento. Entonces, en el departamento tenemos la identidad departamento, cual nos envía los atributos de PK-ID de departamento, que es el identificador único del tipo de departamento que el empleado pertenece. Entonces, tenemos como atributos fecha de emisión, nombre de departamento, ID de miembro que conecta al departamento con el empleado. Tenemos el ID jefe que conecta al departamento con el jefe de departamento. Y tenemos el ID proyecto que conecta el departamento con el proyecto establecido por la empresa. En ID proyecto tenemos FK. ¿Qué quiere decir FK? FK quiere decir la llave foránea, misma que nos dice que tenemos diferentes identificadores en una entidad que nos ayudan a encontrar y conectar con otras entidades. Por ejemplo, el departamento se conecta con los proyectos, con los jefes, con los miembros, para poder hacer un trabajo en conjunto. Y este pertenece a la empresa. Entonces, vamos a explicar un poquito más la relación. Nos dice que la empresa, que es una empresa, contiene diferentes cantidades de proyectos. Ok, entonces ella nos va a dar la salida de uno a varios. Dichos proyectos se conectan porque el proyecto está conectado a un solo supervisor. Entonces, un solo supervisor va a ser el jefe de departamento para los proyectos. Cada proyecto solo va a tener un supervisor. Pero este supervisor se conecta con los empleados. Pero un jefe de departamento puede conectarse con X cantidad de empleados. Entonces va de uno a muchos. Entonces, tenemos que el empleado también pertenece al departamento, pero el empleado puede pertenecer a diferentes departamentos. Puede crear proyectos de diferentes departamentos. Mismos departamentos que pertenecen a la empresa.